Shalom, Masejet Eruvin, la página Yud Bet Amud Aleph. Estamos en la línea 12, en las últimas dos palabras. La Gemara recuerda la braita que mencionamos en la página anterior. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, lo nichlaku bet Shammai bet Hillel al mavoi shepachot me'arba amot, sheino tzarich klum. Dice Rabban Shimon ben Gamliel, un mavoi que su entrada y salida es menos de 4 amot de ancho, no hay que hacer nada. Pregunta la Gemara, ve'anan tnan mishum Rabbi Ishmael amar talmid echad lifnei Rabbi Akiva, lo nichlaku bet Shammai bet Hillel al mavoi שהוא פחות מ4 אמות שהוא ניתר או בלחי o בקורה. Vimos en la Mishnah que la idea menos estricta dijo que cuando es menos de 4 amot es suficiente también según Bet Shammai o una leji o una korah, pero que no se necesita nada. No vimos una opinión así en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rav Ashi, Achi que Amar, así dijo Rabban Shimon Gamliel, Eino tzarich leji vekorah que Bet Shammai, cuando tiene menos el ancho de 4 amot no hay que poner un leji y una korah con la opinión de Bet Shammai, velo lechayain que Rabbi Eliezer, y tampoco hay que poner 2 lejis como la opinión de Rabbi Eliezer, ela o leji o korah que Bet Hillel, si no es suficiente o una leji o una korah como la opinión de Bet Hillel. Ahora, pregunta la Gemara, Vekama. Estamos diciendo que aunque sea menos de 4 amot ancho, todavía hay que arreglar el mavoi poniendo o una leji o una korah. Pregunta la Gemara, ¿cuánto se va a reducir el ancho y todavía tengo que hacer un arreglo? Amar Achlai veitema Rav Yechiel ad arba'a. Dice la Gemara, hasta 4 tefajim, quiere decir de arriba para abajo. Menos de 4 amot, 3 amot, hasta 2 amot, hasta 4 tefajim, todavía tengo que poner un arreglo en el mavoi, pero si es menos de 4 tefajim, entonces ya no tengo que poner nada y se puede tener el mavoi sin poner ni leji ni korah. Ahora, no estamos hablando en un mavoi que el mismo, todo el ancho de él es menos de 4 tefajim, porque entonces no sería reshuta yahid cuando no tiene 4 tefajim, sino estamos hablando que el mavoi mismo es más grande de 4 tefajim, pero las paredes están en diagonal, por ejemplo, y entonces se va reduciendo y reduciendo la entrada y salida, y si el final es menos de 4 tefajim, entonces no hay que poner ni leji ni korah. Ahora, esta opinión ahora la Gemara la deja así y pasa a otro tema, pero vamos a ver más adelante en la página, y es más adelante en la Masejet, que no es una opinión aceptada por todo el mundo. Entonces pasa la Gemara a otro tema. Amar Rav Sheshet, Amar Rav Irmia bar Abba, Amar Rav, modim chachamim le Rabbi Eliezer bepasei chatzer. Sí, estamos hablando ahora no de un mavoi, sino de un chatzer, un patio que uno de sus lados se abrió por completo y hay que poner algo ahí para que se pueda letaltel en el chatzer. Dice Rav, en ese caso, chachamim modim a Rabbi Eliezer que no es suficiente un lejis, sino hay que poner 2 lejis. Ahora, ¿por qué es llamado pasei chatzer? ¿Por qué es llamado aquí pas y no es llamado leji? Entonces ya pregunta que aparentemente son lo mismo. Es un leji y pas es lo mismo y de todos modos son llamados de forma diferente. Hay respuestas, pero aquí así pregunta Tosfot y Tosfot mismo no trae una respuesta. De todos modos, vimos entonces que en el chatzer hay que poner 2. Así dijo Rab. Rav Nachman amar alajá que Rabbi Eliezer bepasei chatzer. Rav Nachman dice la alajá es como Rabbi Eliezer en pasei chatzer. Quiere decir, si él está diciendo que así es la alajá, quiere decir que hay quien no opina así, por eso él tiene que decir que la alajá es como Rabbi Eliezer. Dice la Gemara, amar Rav Nachman bar Yitzchak man modim. ¿Quiénes son los que admiten la opinión de Rabbi Eliezer como dijo Rav? Rebi, eso es según Rebi. Alajá, michlal de pligi man paligalei. Si dijimos que la alajá es como Rabbi Eliezer, quiere decir que hay quien no opina como él. ¿Quién es aquel que no opina como él? Rabbonon. Esos son Rabbanan que vemos en la braita, que hay machloket en eso, de Tania, chatzer niteret bepas echad. Una opinión dice que el chatzer se vuelve kasher con solamente un pas. Esa es la opinión de Rabbanan, que es no como Rabbi Eliezer, y por eso Rabbanan tuvo que decir que alajá que Rabbi Eliezer. Rebi omer beshnei pasin. Rebi opina como Rabbi Eliezer que hay que poner 2 pasin, y Rav que dijo que modim chachamim. Rabbi Eliezer se refería a Rebi, que él dice que también en chatzer hay que poner 2 pasin. Sigue la Gemara con respecto al chatzer. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, chatzer tzricha shnei pasin. En nombre de Rabbi Yochanan, dice Rabbi Asi que hay que poner 2 pasim.
Amar le Rabbi Zeira le Rabbi Asi mi amar Rabbi Yochanan achi. ¿Acaso Rabbi Yochanan dijo así? Ve'at ude amarta mishmei de Rabbi Yochanan pasei chatzer tzrichin shi'eh ben arba. Tú mismo dijiste en nombre de Rabbi Yochanan que el pas en el chatzer tiene que tener el ancho de 4 tfajim. Le dice, Vejiteima, ¿qué quieres explicar? Arba'a mikan ve arba'a mikan. Tú quieres decir que por un lado dijo Rabbi Yochanan que hay que poner 2 pasim, por otro lado dijo que hay que poner 4 tfajim. Quiere decir que hay que poner 2 pasim de 4 tfajim. No puede ser. ¿Por qué? Ve'atani Rav Ada bar Ravi mikamei de Rabbi Hanina ve'amre la kamei de Rabbi Hanina bar Papi ktana be-10 ve'gdola be-11. Vimos en la Mishnah un chatzer pequeño que se abrió por completo a un chatzer más ancha que ella. Y vimos en la Mishnah que la chatzer grande sí se puede hacer tiltul en ella. Y vimos una braita con respecto a ese chatzer grande que sí se puede hacer tiltul en ello, que estamos hablando cuando el ancho del grande es 11 amot y el ancho del pequeño es 10 amot. Por lo tanto, cuando se abrió por completo, quedan a los dos lados de la chatzer ancha, quedan 3 tfajim a cada lado. Y con eso es suficiente para que se pueda letaltel en el chatzer grande. Entonces vemos que no hay que poner 4 fajim a cada lado. Contesta, dice la Gemara, Kisalik Rabbi Zeira miyamei, cuando Rabbi Zeira subió del mar, pirsha. Entonces él explicó lo que dijo Rabbi Yochanan y dijo así, Beruach achat be'arba'a, si él va a poner solo un pas en uno de los lados del chatzer, tiene que hacer un pas de 4 tfajim. Mishtei ruchot, mashu lekan, umashu lekan. Si él va a poner 2 pasim, en ese caso, no hay un requisito a cuál ancho tiene que ser. Cualquier medida de ancho está bien, algo aquí y algo acá. Con eso es suficiente cuando pone 2. Ve'adetani adabar avimi, lo que vimos en la braita que dijo que una chatzer grande es de 11 amot para que quede a cada lado 3 tfajim, eso es Rebi, eso según la opinión de Rebi que también exige 2 pasim. Besavar la que Rabbi Yossi, y Rebi opina como Rabbi Yossi que un pas es considerado solamente cuando tiene 3 tfajim y esa es su opinión y por eso explicamos 11 amot. Entonces, resumamos lo que vimos con respecto al chatzer. Vimos, de hecho, 3 opiniones. Primera opinión, la de Rabbi Eliezer, que el chatzer es como el maboy, que hay que poner 2 pasim a los lados y el pasim puede ser de cualquier ancho. Vimos la opinión de Rebi, que hay que poner 2 pasim, pero según Rebi, tiene que ser cada uno de 3 tfajim. Y vimos la opinión de Rabbi Yochanan que explica la opinión de Rabbanan, que si pones 2 pasim, entonces no hay requisito cuál sea el ancho de ellos, sirve de cualquier forma. Y si se pone solamente un pas, también sirve, pero en ese caso el pas tiene que tener el ancho de 4 tfajim. Sigue la Gemara y trae aparentemente otra opinión. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, en nombre de Shmuel, Chatzer niteret bepas echad. Dice Shmuel que en el Chatzer es suficiente poner un pas. Amar le Abai le Rav Yosef, mi Amar Shmuel achi, le pregunta Abai a Rav Yosef, ¿acaso Shmuel dijo así? Vea Amar le Shmuel Rav Hanania bar Shila, at lo ta'vid uvda ela o berov dofen o beshnei pasim. Vimos en otro caso que Shmuel dijo que hay que hacer o 2 pasim. También dijo que hay que hacer o otra posibilidad es rov dofen. Quiere decir que si el lugar donde se cayó la muralla, donde se abrió por completo, tiene el ancho, digamos, de 9 amot, hay que taparlo por completo, hay que taparlo con 5 amot. Quiere decir, la mayoría del lugar que se abrió tiene que estar tapado. De todos modos, vimos en Shmuel que dijo 2 cosas, uno que tiene que ser en la mayoría y la otra que se necesitan 2 pasimitos. Como tú dijiste en nombre de Shmuel que es suficiente un pas. Amarle le dijo, Ve'ana lo yadana, yo no sé, de uvda ave bedura de Ravasa, yo lo que sé es que hubo un caso que pasó en un pueblo de campesinos, Leshon Yam Anichnas la Chatzer Ave, que ellos tenían un chatzer que estaba al lado del mar y el mar tumbó la pared y el mar entraba al patio, al chatzer, no lo inundaba, pero entraba a donde él. Ve'ata lekamei de Rav Yehuda, vinieron donde Rav Yehuda, el alumno de Shmuel, velo atzachel a pas echad, y les dijo que es suficiente poner un pas donde se cayó la muralla y con eso va a ser suficiente. Amarle le dijo a Abaye y Leshon Yam Ka'amarta, estás hablando del agua del mar, eso es completamente diferente. Kalu she'ekelu Jajamim b'mayim. Con respecto al agua tenemos una regla que Jajamim, cuando tiene que ver con agua, fueron menos estrictos. Como el agua es tan necesitado para la gente, fueron menos estrictos.
Por lo tanto, el caso allá es que ellos querían coger del agua. El agua que viene del mar es Carmelit. El mar mismo es Carmelit. Ellos querían coger de ese agua para usarlo. En ese caso, les permitió Rabbi solamente con un pas que sea considerado que el agua que está dentro del Hatzer está aparte del agua que pertenece a todo el mar. Y entonces se puede coger de ese agua. Pero eso tiene que ver solamente con el agua, no es de forma general. Entonces no podemos aprender de él que Shmuel opine que es suficiente solamente un pas. Y le trae una prueba que de ba minei Rabbi Tavla merav mechitza tluya ma'u shetatir bechurba. Preguntó una mechitza que está colgada. Y por eso está hablando de una jurba que es una casa abandonada, que es común que se caigan parte de las paredes. Se cayó parte de la pared y quedó parte de la pared arriba, que está colgada de arriba, más alto que 3 fajim de la tierra. Le preguntó Rabbi Tavla Rav, en ese caso, una mejitza colgada, ¿sirve como mejitza y la jurba se puede taltel en ella, es un dominio privado, o no sirve como mejitza? Amarlei en mejitza tluya materet ela bemain. Le dijo, cuando es una mejitza colgada, como el caso que tú estás diciendo, no sirve como mejitza solamente con respecto a agua. Si es algo con agua, que se quiere hacer diferencia entre los aguas, en ese caso sirve, en otros casos no. Kalu shekelu jajamim bemaim. Es algo especial en el agua que jajamim permitieron. Entonces vemos de allá que el agua es diferente y no se puede traer una prueba de lo que dijo Shmuel con respecto a agua. Lo dijo Rabbi del alumno de Shmuel con respecto a agua a otros casos. Dice la Gemara, Mikol Makom Kashya. Entonces, de todos modos, tenemos una pregunta que por un lado Shmuel dijo un pas, vimos el nombre de Rabbi y por otro lado, como dijimos al principio, Mar Rabbi de Amar Shmuel. Dijo Rabbi en nombre de Rabbi, en nombre de Shmuel que es suficiente un pas. Por otro lado, vimos que Shmuel le dijo a Rav Hanania bar Shila que se necesitan 2 pasim. Contesta la Gemara, Ki atu Rav Pope veravuna berei de Rav Yeshua mi bei Rav pirshua meruach achat be'arba'a mishtei ruchot mashu lekan umashu lekan. Cuando vinieron Rav Pope y Ravuna berei de Rav Yeshua explicaron a Shmuel exactamente como explicamos a Rabbi Yohanan, que lo que Rabbi Shmuel dijo que un pas es suficiente es si lo haces del ancho de 4 tfajim y entonces es suficiente. Si lo que dijo Shmuel, hacer 2 pasim es cuando los haces con cualquier ancho que sea, en ese caso también se puede si haces 2 pasim. Pero todavía tenemos una pregunta que Shmuel también dijo, por otro lado, él dijo que hay que tapar la mayoría del lugar que se abrió. Dice la Gemara, Rav Pope y Kashiali, ha-Kashiali, de amarle Shmuel Rav Hanania bar Shila, at lo tavid uvda ela o berov dofen, la mayoría tiene que estar tapado, o beshnei pasin, o con 2 pasin, pero vimos que también dijo con la mayoría del dofen, y acabamos de decir que cuando se hace un pas es suficiente 4 tefajim. Lama lirov dofen bepas arba'a sagi. Aparentemente si el pas tiene 4 tefajim ya es suficiente aunque no sea la mayoría del lugar que se abrió. Dice la Gemara, vejiteima, ¿qué quieres contestar? Mai berov dofen bedofen shiv'a de be'arba'a avelei rov dofen. ¿Tú qué quieres decir? Que cuando Shmuel dijo que hay que hacer la mayoría, que hay que tapar la mayoría del lugar que se abrió, estaba hablando en un caso que el ancho era 7 tfajim. Por lo tanto, él dijo la mayoría. Cuando él dice la mayoría, está refiriéndose, él está diciendo de otras palabras que es un lugar de 4 tfajim. Que es decir, si él hace 4 tfajim, entonces tapó la mayoría. Y lo que él de verdad está diciendo es que hay que hacer un pas de 4 tfajim. Dice la Gemara, no puedes explicar así. Lama li arba'a beshlosha umasheu sagi. Si estás hablando que el ancho de todo lugar que se abrió es solamente 7 tfajim, no tienes que llegar a un pas de 4 tfajim. Poniendo un pas de 3 tfajim y un poquito, que es a menos de la mayoría, ya es suficiente. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio de la página, de Amar Rab Achlai, Veitema Rab Yehiel ad arba'a. Dijimos que en un mavoy que se vuelve la entrada más angosta de 4 tfajim, ya no hay que arreglarlo del todo, ya es como si estuviera tapado y se puede taltel. Entonces aquí también, en el momento que ponemos un pas de 3 y algo tfajim, reducimos la entrada que era al principio de 7 tfajim a menos de 4. En este caso no hay que poner nada para arreglarlo, entonces no puede ser que sobre ese caso, dijo Shmuel, que hay que poner un pas de 4 tfajim. Contesta la Gemara, Ibait eima kan bechatzer kan bemavoy. Dice la primera respuesta, puede ser que hay diferencia entre el mavoy y el hatzer. El mavoy es verdad, si hay menos de 4 tfajim, no hay que arreglarlo, pero el hatzer son más estrictos en el hatzer y ahí
aunque tenga menos de 4 tefajim, sí hay que arreglarlo. Y Shmuel sí habló de un hatzer que tiene el ancho de 7 tefajim, y en él dijo tapar la mayoría, quiere decir que hay que poner un pas de 4 tefajim. Vibaiteima, otra posibilidad, de Rav Achlai, Gufei Tanai. Eso mismo que dijimos, que cuando el Mavoy tiene menos de 4 tefajim, no hay que arreglarlo, eso mismo no es aceptado por todo el mundo, es una mahloket Tanaim, y puede ser que Shmuel no lo opina. Por lo tanto, también el Mavoy y también el Hatzer, aunque tenga menos de 4 tefajim, hay que arreglarlo. Por lo tanto, si el ancho es 7 tefajim, sigue diciendo Shmuel que hay que poner un pas de 4 tefajim en el Hatzer. En un Mavoy, obviamente es suficiente un leji, pero en el Mavoy, en el Hatzer, sí hay que poner un pas de 4 tefajim. No podemos aprender con respecto a eso del Mavoy. También en el Mavoy hay que poner algo. Entonces en el Mavoy un leji y en el Hatzer hay que poner pas de 4 tefajim, y eso fue lo que quiso decir cuando dijo que hay que tapar la mayoría de lo que se abrió. Pasa que ahora trae otra braita, Tanu Rabanan, Leshon Yam Anichnas Lehatzer, como mencionamos antes, que el mar tumbó la pared y entró adentro del patio. En este caso, en esta braita, vamos a ver más adelante que la braita hace una diferencia entre si se abrió más de 10 amot o menos de 10 amot. Por lo tanto, dice Rashi, aprendemos que en este caso, en esta braita, no estamos hablando que toda la pared se cayó de ese lado, sino solamente parte de la mitad, pero a los dos lados de la pared quedó algo construido. Y en ese caso estamos hablando. Entonces dice la braita, Yeleshon Yamanijas la Hatzer, en Memalin y Menu Beshabbat. No se puede coger del agua del mar y usarlo. El agua es Carmelit, el Hatzer es Reshuta Yahid, el dominio privado, no se puede coger del agua de allá. El Inken Yesh lo mechitza gvoa asarat tefajim, a menos que ellos hagan una mechitza de 10 tefajim. Y la explicación es que ellos tienen que reducirlo. Vamos a ver, si ellos reducen la entrada, lo que se cayó de la pared, a que sea a 10 amot y menos, en ese caso sí pueden usar del agua. Lo vemos como si estuviera completamente tapado y como si este agua está aparte del agua del resto del mar, y sí se puede usar ese agua. Pero si es lo que se abrió es más de 10 amot, entonces no se puede usar el agua y hay que cerrarlo con otra mejizá de 10 tefajim, de altura de 10 tefajim, hasta que no tenga más de 10 amot de ancho lo que se abrió. Por eso dice la braita, que hay que taparlo, si se abrió más de 10 amot, entonces hay que taparlo hasta 10 amot. Aval, eser, en tzarich klum. Pero si todo lo que se abrió es solamente 10 amot, lo seguimos viendo como tapado, y eso es lo que dijimos antes, que todavía quedó algo construido a los lados. Si se hubiera abierto por completo, aunque fuera menos de 10 amot, no podemos decir que lo vemos como tapado. Entonces quiere decir que queda a los dos lados algo construido, y por lo tanto, si no es más de 10 amot lo que se abrió, lo seguimos viendo como tapado, y si es más de 10 amot, hay que taparlo hasta que no quede más de 10 amot. De todos modos, sigue la Gemara y aprende con respecto al primer caso, que se abrió más de 10 amot, y dijo la braita que no se puede usar el agua. Dice la Gemara, memale u de lo memalinan atiltule y metaltelinan. Aparentemente la braita está diciendo que lo único que es prohibido es usar ese agua, pero hacer tiltul en el hatzer no está diciendo la braita que es prohibido. Y aparentemente, si estamos hablando que se abrió más de 10 amot, no puede ser. Veanifretza hatzer bimeloa lemakom asurla. El hatzer lo vemos en el momento que lo que se abrió es más de 10 amot, lo vemos como si se hubiera caído por completo la pared de ese lado. Eso es Hatzer bimeloa, como si se abrió por completo el Hatzer a un lugar que ella tiene prohibido letaltela él. Como el Yam es Carmelit, el mar es Carmelit, por lo tanto él no puede sacar del Hatzer al mar. Como él no puede sacar al mar y se abrió por completo, quiere decir más de 10 amot se abrió del Hatzer hacia el mar, entonces en el Hatzer mismo es prohibido hacer tiltul. Entonces, ¿por qué la braita está diciendo que solamente es prohibido usar el agua? Aparentemente el tiltul mismo es prohibido. Contesta la Gemara, aja bemayaskinan de itlei gidudei. Dice la Gemara, estamos hablando de un caso especial. Cuando el mar tumbó la pared, no la tumbó por completo, sino solo la parte de arriba.
pero debajo del agua quedó pared en la altura de 10 tfajim. En ese caso, con respecto al tiltul, tenemos una pared desde el principio hasta el final de 10 tfajim. Seguimos viendo todo el hatzer como un dominio privado y se puede hacer tiltul y no es considerado que está abierto hacia el mar. El agua misma que cubre la pared, si es más de 10 amot, entonces vemos el agua que sí pertenece a todo el mar que viene de ahí y sigue siendo carmelita. Entonces el agua es prohibido de usar y pasarlo de donde está a dentro de la casa, al resto de la parte del hatzer. Eso sí es prohibido. Pero el hatzer mismo sigue siendo permitido de hacer tiltul. Y si él quiere también usar el agua, tiene que agregar más mejizá de 10 tfajim que se vea, que tape lo que está abierto hasta 10 amot y menos, y entonces también va a poder usar el agua. Y hasta aquí Yud Bet Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlacha.